listos y preparados entonces, hermanos, para iniciar esta nueva serie de mensajes. Y espero que sea de bendición también para su vida. Bueno, seguramente hay padres aquí. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. Los papás, mamás. Y los padres como ustedes, que son eficaces, saben cómo distinguir entre los deseos de sus hijos y las necesidades de sus hijos. Una cosa son los deseos y otra cosa son las necesidades. Cuando nuestras dos hijas eran pequeñas, imagínate si le hubiéramos preguntado siempre, cada noche, ¿qué quieren de cenar, hijas? ¿Qué creen que nos hubieran dicho? Vamos al McDonald's o las galletas dulces, en fin. No podíamos hacer eso porque no necesariamente lo que desean es lo mejor, sino lo que necesitan. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre lo que mis hijas querían y lo que realmente necesitaban. Hermanos, lo mismo sucede en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios que es su Padre Celestial? Gracias a Dios. Pero ese Padre quiere darnos lo que necesitamos, ¿sí o no? Muchas veces nosotros deseamos cosas, pero Dios dice, voy a darte lo que tú necesitas. Y no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros deseamos. No todo lo que queremos es lo que realmente necesitamos, y no todo lo que necesitamos es algo que queremos. Hermanos, cuando nos convertimos en cristianos, ¿verdad? Recibiendo a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo y comenzamos una transformación, empezó una transformación de nuestros deseos. ¿Ok? Los deseos fueron empezando a ser transformados para alinearse con lo que realmente Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Sin embargo, en esta tierra, hermanos, siempre habrá un reto en el que nuestros deseos y nuestras necesidades estén alineadas. ¿Sí? Siempre va a haber esa tensión entre los deseos y las necesidades. Y esto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabía. Y justamente en el Sermón del Monte Jesús distinguió entre nuestros deseos y nuestras necesidades en tres áreas específicas. Él habló del pecado, él habló de la oración y también habló de cómo tratar a los demás. Por supuesto, hoy me voy a enfocar en la primera área que Jesús trató fue el tema de qué hacemos con los cristianos que pecan. El cristiano que peca. Bueno, nosotros muchas veces deseamos, ¿qué cosa? Condenar a los cristianos que pecan. Condenar a los cristianos. Pero Jesús dice que necesitamos no condenarlos, sino restaurar a los cristianos que pecan. ¿Ve la diferencia? El gol, la meta es la restauración. Diga restaurar. Así que, hermanos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hoy justamente vamos a hablar de este tema sobre el juzgar, ¿ok? En esta nueva serie, sacado de contexto. Mucho tiempo atrás aprendí que un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer lo que quiero. Y mire, calza muy bien con el mensaje de hoy porque muchas personas, incluso creyentes, utilizan este pasaje que vamos a estudiar para reforzar sus conductas que no son para nada piadosas. Así que esta serie te ayudará a interpretar correctamente la palabra de Dios porque el contexto lo es todo. ¿Puedes repetir conmigo? El contexto lo es todo. El contexto lo es todo. Recuperemos el verdadero mensaje de las Escrituras. Dejémonos de llevar por lo que dicen las redes sociales o por lo que alguien pueda decir en Facebook y no. Vamos a ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente nos vamos a ceñir o nos vamos a quedar en citar pasajes de la Biblia. No solo eso, sino comprender lo que dicen. Porque el contexto
es importante. El contexto es importante. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de esta serie? El primer mensaje de esta serie lleva como título No juzguemos, no juzguen, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No debemos de juzgar, no juzguemos a otros. Vaya conmigo a su Biblia, a Mateo capítulo 7, versículos del 1 en adelante, porque esa será la escritura que vamos a utilizar para nuestro estudio de hoy. Mateo capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Si lo encontró, dígame, y si tiene alguien que no tiene una Biblia, compártala, por favor. Mateo 7, versículo 1 en adelante. Yo veo aún personas que están mirando para diferentes lugares sin una Biblia. No la deje así, por favor, compártale la Biblia. Amén. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la qué? La paja que está ¿dónde? En el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí qué? La viga en el ojo tuyo? Verso 5. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo dijo? Hipócrita, ¿verdad? Ahí sí levanta la voz. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás que bien, ¿para qué? Para sacar la paja del ojo de ¿quién? De tu hermano. Hermanos, esta cita se encuentra en el contexto del sermón del monte, lugar en la Biblia donde Jesús enseña lo que significa vivir fielmente como un seguidor comprometido de Cristo, uno que busca la santidad de Dios y busca agradar a Dios y reverenciar a Dios. Jesús está proclamando un alto estándar moral que es consistente con lo que significa vivir y como ciudadano del reino de Dios. En otras palabras, aquellos que se arrepienten y ponen su fe y confianza solo en Jesús para salvación, se convierten en hijos de Dios. Son adoptados en la familia de Dios y se convierten en miembros del reino espiritual que Él ha establecido en la tierra. Tenemos que ser adoptados para su familia. Hay personas que dicen, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, todos son hijos de Dios. No, no enseña eso la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser adoptados para ser y pertenecer a la familia de Dios. Pero no, yo soy hijo de Dios porque Dios ha creado a todos los hombres y a las mujeres, ¿sí o no? Pero eso no significa que seas hijo de Dios. Él ha creado muchas cosas en esta tierra y no son sus hijos ni sus hijas. Solo aquellos que se han arrepentido de corazón y lo han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, son adoptados como hijos de Dios. Alguien dice un amén. Pero ese es el inicio de una vida de conversión, porque nos convertimos, el Señor nos convierte en miembros del reino espiritual que ha establecido en la tierra. Los creyentes que viven en este reino están llamados a vivir de manera diferente. Diga diferente. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor en el Sermón del Monte va a explicar de manera práctica, en un sentido muy práctico, lo que esto significa. Ok, sus palabras no son difíciles de entender mientras se establece una ética moral alta que refleja lo que significa amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y es aquí donde Jesús aborda, ¿sabe qué tema? El tema de la hipocresía. De la hipocresía. Tenga esa palabra en su mente. Volvamos al texto, ahora sí, Mateo 7:1, que dice, no juzguen ustedes también, sino también serán, ¿qué? Juzgados. Oh, entonces lo que Jesús dice es que no debemos de juzgar, porque si yo juzgo, me juzgan. Entonces, mejor que no juzgamos,
Se acabó el problema, pastor. ¿Eso está diciendo Jesús? No, mire, es una frase que se ha usado incontables veces y dentro de las congregaciones, en conversaciones contenciosas o en momentos defensivos cuando alguien es confrontado con su comportamiento. No me juzgues. Jesús dijo que no me debes de juzgar, porque también tú serás juzgado. Hermanos, estas palabras muy famosas de Jesús son recitadas por muchos, aún en contextos seculares, ¿ok? Pero profundamente malentendidas. Es más, dicen que este es el pasaje más malentendido de todos los otros pasajes, ¿ok? Es el versículo que más se malinterpreta, no solamente por creyentes, sino también por inconversos. Ahora, escuche, aquellos que malinterpretan este versículo a menudo lo usan como un escudo o una barrera. ¿Para qué? Para mantener a los demás a distancia. No, tú no me puedes juzgar. No, apártate de mí. Si me vas a decir algo, no me lo digas. Porque Jesús dijo que, ¿qué dijo Jesús? No juzgues. Y eso perpetúa nuestros comportamientos y patrones que no glorifican a Dios, permitiéndonos justificar la manera como estamos viviendo, sin límites morales y sin rendición de cuentas. Diga rendir cuentas. Luego le voy a explicar por qué es tan importante que el Señor, como parte del propósito de su iglesia, es que nos congreguemos. Ahora, las objeciones que las personas hacen para evitar ser juzgadas son múltiples y suena más o menos así. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. No sé si lo ha escuchado. ¿Acaso no somos todos pecadores? ¿Qué derecho tenemos de hacer juicios morales sobre otra persona? ¿Acaso no es ese el trabajo de Dios? Todos somos pecadores y tú no eres quien para juzgarme. Apártate de mí, porque Jesús dijo no juzguéis. ¿Se da cuenta cómo usan la palabra de Dios de manera incorrecta? Y excusamos el pecado en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿eso quiere Dios para nosotros? No, eso no quiere Dios para nosotros. Hoy en día la gente toma este versículo como una especie de inmunidad real que los exime de cualquier juicio sobre sus vidas. Pero ¿eso es lo que Jesús está diciendo? Mire, incluso cuando usted lee superficialmente, una observación de la Escritura, se da cuenta que Jesús no está prohibiendo todos los juicios. No, por ejemplo, más adelante, y usted lo puede comprobar en su propia Biblia, en el sermón, Jesús advirtió en el versículo 15, ahí está, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Mira, si vas a tener cuidado con los falsos profetas, entonces tienes que juzgar si alguien es un falso profeta, ¿sí o no? Tienes que tener un juicio para poder decir si es falso o no. Y Jesús proporcionó, es más, los criterios específicos para hacer tal juicio. Él no estaba promoviendo una actitud de no intervenir con respecto a la responsabilidad moral, ni rechazando que alguien pueda hacer juicios morales en ningún sentido. Entonces, pastor, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo no juzguen? Mire, él estaba hablando de emitir una condena final, diciendo que alguien está, diciendo que alguien está más allá del perdón de Dios. En otras palabras, estas personas decían, ya no tiene salida, están condenados, son pecadores, no hay esperanza. ¿Y sabes quién les encantaba hacer este tipo de juicio? ¿Quién crees? Los fariseos. Hasta yo calculo, no puedo asegurar, pero mientras Jesús decía estas palabras, los estaba mirando a los ojos, porque no es la primera vez que él se refería. En otras palabras, los fariseos están diciendo, fulano de tal nunca podrá estar bien con Dios, nunca, por lo que ha hecho. Hermanos, no, solo Dios, dice estas personas, pueden hacer este tipo de juicios.
No puedo evitar preguntarme, hermanos, si Jesús estaba siendo directo hacia ellos. ¿Por qué? Porque era su costumbre juzgar a las personas, no mirando sus propios pecados. No lo hacían, ¿ok? Eran hipócritas. Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía descarada y sus imposibles estándares hechos por el hombre. ¿Saben que ellos eran conocidos por condenar las faltas de los demás, mientras ellos quedaban condenados porque hacían exactamente lo mismo y más? ¿Te puedes imaginar eso? Claro, ellos se escudaban en sus vestimentas, pero no había otra cosa que hipocresía en sus corazones. Cuando miramos de cerca el pasaje y lo analizamos, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesús estaba criticando la hipocresía de los fariseos. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba señalando un juicio muy común en ese tiempo, el juicio fariseo. Diga juicio fariseo. Era un juicio fariseo el que ellos hacían. Estaba reprendiendo explícitamente la hipocresía de los fariseos, quienes eran rápidos para ver los pecados de los demás, pero ciegos, sordos y reacios a responsabilizarse a sí mismos bajo el mismo estándar que imponía a los demás. Ellos no se medían a sí mismos, pero les encantaba medir a los demás. Jesús está abordando un problema aquí de hipocresía. Ellos estaban condenando algo que ellos mismos estaban haciendo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipócrita, hipocresía. Porque ¿cómo vas a corregir y hacer un juicio a una persona si tú estás haciendo lo mismo y peor? Eso es un juicio ridículo, reprochable. Ellos tenían que medirse con la misma vara con que ellos mismos se estaban midiendo. El problema de ellos era mayor. Su pecado no se comparaba con la de los otros. Jesús les dice: paren de juzgar los pecados de otros de una manera hipócrita y saquen el pecado de sus propias vidas primero. ¿Cuál es la idea central aquí? Escúcheme. ¿Cuál es la idea? Muy importante. Cuando Jesús dijo no juzguen a otros, no está diciendo que ignoremos el pecado, jamás, sino que juzguemos justamente con humildad y amor y no con hipocresía. ¿Alguien puede decir amén? Jesús no está condenando la mutua rendición de cuentas, no. Tenemos que rendirnos cuentas unos a otros. Tenemos una responsabilidad moral con Dios y con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor, y la necesidad de confrontar el pecado en la iglesia. Jesús confrontó la hipocresía de estos líderes, que eran rápidos para juzgar y condenar cuando ni siquiera se veían ellos sus propias vidas. Observa que Jesús dice que la hipocresía será quien tiene el problema más grande. El hipócrita es el que tiene el problema más grande. ¿Por qué? Porque su pecado no era simplemente comparable a una basurita de polvo. Era más bien como una tabla de madera, una gran diferencia. Y se negaban a sacarla, solamente se enfocaban en señalar a los demás. Eso significa que el juicio es mayor para ellos, porque no están aceptando sus propios pecados en sus vidas. Por eso Jesús dio mandamiento aquí: no dejen de juzgar a los demás con hipocresía. No juzguen con hipocresía. Y el segundo, saquen el pecado de sus propias vidas. Eso es claro. No juzguen con hipocresía. No está diciendo no juzguen, está diciendo no sean hipócritas al juzgar. Y también trabajen en sus propias vidas, con sus propios pecados de su corazón. Ahora sigamos la lectura, Mateo 7:3. Mateo 7:3 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle
a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga está en tu propio ojo. Estuve revisando algunas versiones parecidas y la versión Dios habla hoy lo pone de esta manera. Léalo. Porque te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Ahora está dándole sentido ahora a usted lo que está tratando de enseñar el Señor. No sé si alguna vez usted ha tenido que enfrentar esta situación de que se te incrusta una astilla o algún polvo, arena en el ojo. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Verdad? ¿Fastidia o no fastidia? Y no vayas a cometer el error de pasarte la mano, eso irrita más el ojo. Pero es curioso, una diminuta partícula puede volverte loco, te puede desesperar. ¿Por qué? Porque no se nota, pero está allí, lo sientes. Ahora imagínate que alguien se aparece y dice, déjame sacarte la paja, la astillita que tienes en tu ojo. Qué acto tan misericordioso y de gracia, ¿verdad? Pero el único detalle es que esta persona se acerca a ti con un pedazo de viga incrustado en su ojo. ¿Tú lo dejarías? Ay, lo primero que vas a decir, discúlpame, hello. Saca ese trozo de madera si me quieres ayudar primero. Arregla tu problema más grande que el mío. Al menos yo puedo seguir más o menos viendo, pero tú tienes una viga enorme. Trabaja con ella y después vienes y me buscas si me quieres ayudar. Eso es lo que estaba Jesús diciendo. En Mateo 7:5 dice, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesantes palabras de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, dejen de juzgar a los demás con hipocresía y saquen el pecado de su propia vida. Hermano, pero seamos claros. Jesús no está sugiriendo que no tengamos derecho a hacer juicios morales sobre el comportamiento humano. Tenemos que hacerlo. Tenemos que enfrentar el pecado. Tenemos que orar y tenemos que luchar contra el pecado en nuestras vidas. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y de las personas que están a nuestro lado. Imagínate que tú puedas decir como padre, sí es mi hijo, pero no me interesa su vida, haga lo que quiera. ¿Eso es correcto? Si eres un hermano y tienes una hermana o hermano que está destruyendo su vida, ¿te quedarías callado? No. Padres, si tu hijo quiere traer a tu casa algo que es impropio, algo que va a dañarlo y va a dañar la familia, ¿lo dejarías? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué es lo que está tratando de enseñar Jesús aquí? Tenemos que hacer juicios morales, claro que sí. Y ciertamente Jesús no está sugiriendo que no tengamos derecho a responsabilizar a los demás. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que hacemos. Él no condena la responsabilidad mutua y responsabilidad moral y la necesidad de abordar el pecado en la iglesia. Él se está dirigiendo a la hipocresía. Como dijo el doctor Bargelful, dice, tiene poco sentido acercarse a un hermano o hermana cristiana sobre su pecado específico, incluso si deberías hacerlo con razón, si estás cometiendo el mismo pecado y no estás dispuesto a abordarlo o liberarte de él. ¿Por qué? Porque si yo estoy cometiendo un pecado y quiero corregir a esa persona que está haciendo lo mismo, caigo en el mismo juicio fariseo. Déjame darte un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, escuchas a otro creyente maldiciendo y con humildad lo corriges. Muy amoroso, pero muy firme. Le dice, hermana, usted no puede estar hablando así. No hable de esa manera. Usted está trayendo maldición. Esa palabra que está diciendo destruye, no edifica. Por favor, lo corrige.
Pero en un momento después te pones al teléfono con un amigo o con una amiga y compartes algunos chismes jugosos de la semana. A eso que nos gusta, ¿verdad? ¡Oh! Cuéntame ese pedido de oración, ¿verdad? Nos encanta, ¿verdad? Tapizarlo, ponerle un barniz espiritual a esos chismes. Te cuento, cuéntame sobre ese chisme jugoso en la iglesia. Mira el hermano tal, mira la hermana tal. ¿Ya te fijaste lo que dijo el pastor? ¿Ya te diste cuenta cómo vino vestido? A mí no me parece, tenemos que orar. Hermano, ¿esta persona acaso tiene la actitud moral para corregir a ese hermano que estaba diciendo sandeces cuando se da la vuelta y coge ese teléfono y está hablando y chismeando de medio mundo? ¿Qué piensan ustedes? No tiene valor moral. Déjame darte otro ejemplo. Imagina un padre preocupado por cómo se viste su hija adolescente cuando va al centro comercial. Él desea que ella se vista de forma decorosa y tiene razón. Él sabe los peligros incluso de salir de una manera en la cual pueda incluso incurrir ella misma y ponerse en riesgo. Y él le dice: hija, arréglese, vístase bien, póngase decorosa. Usted es una hija de Dios. Ya, papá. Y la niña sale de la casa con las amigas. Pero ese padre se da media vuelta, se sienta en su sofá, abre su laptop y empieza a ver pornografía. Este padre está bien haciendo un juicio moral sobre su hija cuando él lo que hace es aprovechar cualquier oportunidad para abrir su ordenador o su laptop y comienza a navegar por internet para ver pornografía. En un minuto está abordando la necesidad de su hija de modestia apropiada y tiene razón. Y al minuto siguiente está disfrutando de la inmodestia y de la fantasía sexual con sus propios ojos y corazón. Hermanos, amigos, eso se llama hipocresía. Y Jesús condena ese tipo de comportamiento. Un padre no debería establecer un estándar para su hija que no esté dispuesto a seguir. Una madre no debería establecer un estándar a su hija de cómo se viste si ella misma no es decorosa. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es por eso que a veces los padres van perdiendo la autoridad poco a poco en sus hogares. A tal punto que cuando le dice algo, ¿sabe qué le dice su hijo o su hijo? Ay, por favor. Hermanos, esta juventud conoce y reconoce la hipocresía. Pero no solamente eso, sino que ellos mismos empiezan a ser ¿qué? Hipócritas. Se muestran de una manera y al darse la vuelta son otras personas. Desafortunadamente se ha causado mucho daño a la reputación de la iglesia por parte de los cristianos que dicen una cosa y hacen otra. Y después nos preguntamos, ¿por qué no viene mi hija a la iglesia? ¿Por qué no viene mi hijo a la iglesia? ¿Por qué no desea asistir cuando lo invito? ¿Por qué no crecemos en la iglesia? Hermanos, hay hipocresía. Y sabe, el mundo está cansado de hipocresía. Quiere ver gente auténtica, gente que lo que dice, lo vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Quieren un lugar seguro donde sean transparentes. Esto no quiere decir que alguna vez podamos ser perfectos, no. Pero es de suma importancia que vivamos vidas de consistencia e integridad. ¿Puedes repetir la palabra consistencia? Ser consistentes. No te puedo explicar, no sé qué palabras usar para enseñarte y decirte, sé consistente con lo que piensas, con lo que crees y con la verdad. Amén. Porque eso va a impactar una vida, va a impactar a tus hijos. La verdad es que todos deberíamos sentirnos afligidos por el pecado en nuestras vidas. Debiéramos llorar el pecado en nuestras vidas, confesarlo y arrepentirlo. Y cuando alguien venga y nos diga algo, no reaccionemos como un tigre sacando las uñas, sino con humildad escuchemos lo que ese hermano maduro en la fe o esa hermana madura en la fe nos quiera decir. Porque lo hace
para nuestro bien. La Biblia deja claro que es nuestro deber estimularnos unos a otros a vivir vidas que agraden a Dios. En otras palabras, mi responsabilidad y su responsabilidad es animarnos mutuamente a buscar la santidad de Dios. Amén. No es hacernos del ojo pacho. ¿Sabes qué es el ojo pacho? Yo tampoco, pero alguien me lo dijo. Es como hacerse el loco o hacerse el ciego, pues, ¿no? Ay, supe de esto, pero yo no sé, yo no miré, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso no venimos a la iglesia para cambiar y ser transformados por el poder de Dios? Por eso es que la gente dice, la iglesia está llena de hipócritas. Porque nos rajamos las vestiduras y damos media vuelta y estamos hablando de medio mundo. Es más, ni siquiera salimos al parqueo y estamos hablando de nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Eso es hipocresía, hermanos. Estamos llamados a corregirnos mutuamente en amor, con firmeza, a reprendernos y animarnos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la iglesia? Mire, le voy a regalar este pasaje bíblico, márquenlo en su Biblia. Esta es la iglesia, Hebreos 10, 24 y 25. ¿Sabes qué significa la iglesia? Acá está la iglesia. Esta es la iglesia. Dice en Hebreos 10, 24, vaya conmigo, y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, exhortándoos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Estamos aquí para estimularnos al amor y estamos aquí para exhortarnos. Usted no quiere un pastor que hable de este tema, usted no quiere o un hermano que le haga ver su error. Usted tiene que buscar otro lugar. No busque una iglesia, porque una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia que glorifica a Dios, es una iglesia que se ayuda a buscar juntos la santidad de Dios y la cual nadie lo verá. Esa es la idea. Un misionero explicó este pasaje bíblico de esta manera. Estamos en la iglesia para darnos caricia, estimularnos al amor, pero también de vez en cuando, dice la Biblia, y exhortándonos, o sea, el peñisconcito que a veces necesitamos. Así dice, la caricia y el peñiscón. Claro, a todos nos gusta ¿qué? La caricia. Y el peñiscón, no, que no me diga, no me juzgue. Jesús dijo, no juzgues, así que usted no me tiene que juzgar. No, júzguese usted, a mí no me tiene que juzgar. Eso no enseñó Jesús. Pero lógicamente, hermanos, esto va a corresponder a buscar de manera intencional despojarnos del viejo yo, porque al yo, la carne, no le gusta rendir cuentas. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué hay gente que no lee la Biblia? Porque no gusta que le confronte la Biblia a su vida. Porque la Biblia dice que es como un espejo. Entonces nadie quiere verse feo. Yo no abro la Biblia, yo no voy a una iglesia, yo no me quedo a los grupos de conexión. ¿Por qué? Muy sencillo, muy simple. Esa carne, ese viejo yo está ganando. No le gusta ser confrontado. No le gusta que le digan nada. En cambio, la Biblia dice, revístanse del nuevo, creciendo en santidad por reverencia a Dios. Pero esto no es fácil, no es fácil. Necesitamos la ayuda de ¿quién? La ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando usted deja que el Espíritu Santo reine en su vida, lo va a ayudar a usted y a mí con nuestro pecado y nos va a ayudar a acercarnos en amor a aquel que no está haciendo lo correcto. Por eso los apóstoles nos exhortaron a ayudarnos mutuamente en este camino. Entonces, decimos no al juicio fariseo. Diga, no al juicio fariseo. Ya parece campaña política, ¿verdad? No al juicio fariseo. ¿Qué característica tiene el juicio fariseo? Condena. Es orgulloso, hipócrita, sin amor, sin propósito y se jacta. A lo que tenemos que ir no es a ese juicio fariseo, sino a restaurar a la persona con amor. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda mi introducción, no es lo que quiero, es lo que
necesito. No es lo que quiero, es lo que necesito. Muchas personas se van de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no están haciendo lo que quieren. Y al contrario, Dios los trajo a una iglesia porque Dios sabe que necesita que esa persona sea trabajada con su carácter. Dios está trabajando con ese carácter. Pero hay personas que dicen, no, me voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque no quiere ser juzgado, no quiere que se emita un juicio, no quiere corregir. Entonces, en vez de optar por un juicio fariseo hipócrita y sin amor, debemos restaurar a las personas. Debemos restaurarnos con amor. Quiero darte 3 simples pasos que por favor escríbelos, manténlos contigo, llévalos. Y si en algún momento tienes que aplicarlo con aquella persona que tú dices que es tu amigo, porque en una cosa es amigo solo para diversión, pero otra cosa es un amigo que quiere tu bien. Eso es distinto. Un amigo que quiere verte mejor en el Señor, eso es diferente. Hay compañeros de juego, esa es otra cosa. Pero un amigo que quiere tu bien, quiere que crezcas, quiere que avances, rodéate de esa gente que busca que seas más santo cada día. Número 1, 3 simples pasos. Necesitamos humildad, no superioridad. Necesitamos humildad, no superioridad. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20, dice así, está en la pantalla. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá, ¿qué cosa? Muchísimos pecados. Hermano, guarde este versículo, subráyelo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Igual Pablo lo dice. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Con qué actitud? Humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo, la ley de amor. Mire, tenga en cuenta que tanto Santiago como Pablo asumen 2 cosas. ¿Cuáles? La primera, habrá momentos en que otros creyentes se desviarán del camino correcto, del camino estrecho. Va a haber posibilidad. Tú y yo podemos experimentar ese desvío. Pero en segundo lugar, asumen que otros cristianos que aman buscarán venir junto a ese hermano o hermana en un esfuerzo por recuperarlo del error de sus caminos y salvarlo del poder destructivo del pecado. Si Jesús dijo que hay momentos en que debemos emitir juicios, sí, pero eso no significa que voy a ir de hermano en hermana diciendo, ¿te fijaste lo que dijo o hizo la hermana tal? Y va uno de casa en casa, de familia en familia, hablando de otra persona. Eso que hizo la hermana está mal. Eso que hizo el pastor está mal. ¿Verdad? Eso no pasa aquí, ¿verdad, hermanos? Porque esto es incorrecto. Porque esto ya no se convierte en un juicio justo, sino en chisme. Y el chisme destruye, no corrige. El chisme no restaura, daña. Y déjeme decirle algo. Usted no tiene la autoridad, nadie se la ha dado para que usted hable mal de un hermano a otra persona. Nadie le ha dado esa autoridad. No lo debe hacer. Es más, si otra persona se da cuenta que hay alguien que está hablando mal de otro, en el nombre de Jesús, dígale, estás haciendo mal. Porque no estás edificando la iglesia, estás destruyendo la iglesia. No, pero es verdad. No importa, ve con esa persona, como la Biblia dice, y habla con esa persona solas. Y si no te escucha, busca a 2 que amen a esa persona y quieran su bien y su restauración. No el bochinche, no el chisme, sino que quieran restaurarlo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, claramente. Déjeme decirle algo. Una verdad mal usada puede acarrear problemas y resultados catastróficos. Hay iglesias que se parten y se dividen por un chisme. En la historia ha habido gobiernos que se han peleado por años porque un rey dijo una cosa y el otro dijo otra cosa. Una verdad mal usada puede acarrear problemas y resultados catastróficos. A la verdad dicha con mala intención, escucha,
fuera de lugar y tiempo y sin razón, se le conoce como chisme. Y cada vez que tú emites un chisme, cada vez que hablas mal de otra persona, ¿sabes de qué lado te estás poniendo? Del lado del diablo. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Quieres ponerte de ese lado? Yo no quiero ponerme de ese lado. El chismoso por lo general no es mentiroso, pero peca de mentiroso cuando no investiga la procedencia de las palabras y las suelta sin responsabilidad. Por eso la Biblia dice, yo no, la Biblia dice, al chismoso no se le puede confiar un secreto. Porque mañana, en la noche lo pone en Facebook, pero lo pone cambiado, pues, encriptado el mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 11:13. Dice, el chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. Proverbios 20:19, el chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. El chismoso repite lo que oye sin analizar si es verdadero o correcto. Eso no es un juicio piadoso, eso es chisme. Así que si queremos restaurar necesitamos humildad, no superioridad. Número 2, necesitamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Lógico, porque si el Espíritu Santo no toma control, terminamos haciendo cosas que no debemos. 1 Corintios 2:15 dice, el que es espiritual juzga todas las cosas con sabiduría y discernimiento. Y por último, necesitamos buscar restauración, no condenación. ¿Ve la diferencia? Necesitamos buscar restauración, no condenación. Quiero acabar con este pasaje, Gálatas 6:1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, diga restaurar, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Restaurar viene de un término médico, es volver a enderezar ese hueso que está quebrado. ¿Para qué? Para que vuelva a funcionar normalmente. Miren, hermanos, la iglesia no es un lugar de condenación, la iglesia es un lugar de restauración. ¿Alguien puede decir un amén?